Saludos mis queridos colegas, en esta ocasión les vengo a compartir un caso en un A02S que no agarraba el cheat. Ojo, hay que identificar qué problema tenemos. Si nosotros tenemos problema de señal tachada, lo más probable es que haya un problema directamente en la radiofrecuencia. Este era un caso muy diferente ya que sí tenía señal, pero no agarraba el chip. Cuando usted coloca el chip, debe hacer un registro acá en la parte superior donde dice inserte SIM. Luego de insertar el SIM, debe decir solo llamada de emergencia o salir la operadora o hacer cualquier cambio. Si usted mete el chip, saca el chip, mete el chip y ahí nunca cambia, el chip no está siendo detectado. Entonces, como el chip no está siendo detectado, y bueno, vamos a ver el paso a paso a seguir. Acá ya lo vemos trabajando. Vamos aquí a sacar una llamada. En este caso, el chip no era registrado, no estaba siendo registrado. Nunca había la potencia, la intensidad de la señal, pero nunca era reconocido el chip. A la hora de que ingresaba el chip, el equipo no hacía ningún gesto como les indico. En la parte superior no hacía ningún cambio. Ok, vamos a esperar un ratito que saque por acá una llamada. Claro. Presiona 1 para información de tu cuenta. Presiona 2 para ingresar una... Ahí vemos cómo ya agarró cheat, ya saca la llamada normal. Ahora, ¿qué problema tenía este equipo? Como no tenía problema de intensidad de señal, no registraba el cheat. ¿A dónde me toca a mí revisar? Cuando no me registre el cheat. Vamos a seguir el protocolo. Con ayuda del plano esquemático nosotros nos vamos a guiar. Aquí tengo el lector de chip. Este es un A025, un A02S. Entonces, este protocolo es muy fácil acá. Primero, nosotros venimos a revisar las líneas que tienen que ver directamente con la conexión del chip, las líneas de datos. Acá tenemos, por ejemplo, la línea, estos tres pines de acá son voltaje regulado L15 para el SIN 2. Ese es un voltaje que proviene del PMIC. De acá salen dos voltajes, son los dos únicos voltajes que salen para el lector de chip. Uno que es para el chip 1 y el otro que es para el chip 2. ¿Ok? Es un voltaje de 1.8 aproximadamente. Las otras líneas, acá solo toma en cuenta la K, estas dos son tierra. Esta de aquí es la línea de datos, las líneas de datos van al CPU, es esta línea amarilla. Viene aquí a través de una resistencia y luego se va al CPU. Miren que tiene mucha conexión al CPU. Vamos a ver cuál es. Por ejemplo, línea verde, reloj, línea roja, reset, línea amarilla, data o datos. ¿Ok? Ahí tenemos. La línea rosadita, ¿qué línea es? Es datos. O sea, los mismos patrones se repiten tanto como para chip 1 y para chip 2. El voltaje, datos, sincronización de reloj y reset. Por acá, voltaje, datos, sincronización de reloj y reset. Exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, caída de tensión para verificar si no se ha separado la línea debajo del CPU. Empezamos a revisar. Acá da entre 500 y algo, 400 y algo. O sea, aquí le aplicamos la técnica que yo siempre les muestro en los cursos. De 300 a 900 milivolts la línea está relativamente en un rango adecuado. También usted puede agarrar un teléfono de esta misma gama y hacer eh, una comparación. En este caso yo agarré un A11 y en su lector de chip empecé a tomar medidas y a compararlos y exactamente se comportan iguales. Este de aquí maneja el mismo PMIC del A02S. ¿Ok? Entonces empecé a tomar medidas
todas me daban igual, es decir, caída de tensión pasó la prueba, ninguna línea fisurada, ya que este equipo empezó a fallar después de que se golpeó, cuenta el cliente. Ok, descartado datos y CPU, él no era. El segundo paso a seguir era buscar voltajes. Primero, ¿por qué no me reconocía? Y ese fue el primero que hice, me salté. ¿Por qué no me reconocía mi chip? La parte encargada de reconocer el chip o hacer ese reseteo es esta antena de aquí. Ahí usted ve dos antenas. Eso fue lo primero que hice antes de medir lo que ya les había mencionado. Esta antena con un tono más amarillo. Vamos a cambiar. Esa antena con un tono más amarillo y esta con un tono más blanco. La que tiene el tono más blanco es en tierra. La de un tono más amarillo es una línea de datos, si se quiere, es una línea que va a CPU. Por medio de esta línea es que CPU determina en qué momento está conectado el chip. ¿Cómo lo hace? Cuando yo quito el chip, este gatillo que es tierra sube y queda uniéndose con el que no es tierra. Es decir, acá cuando yo ingreso el chip, acá aparece un voltaje de 1.8. Cuando saco el chip, ese voltaje desaparece porque este gatillo sube, conecta ahí y mi línea se vuelve tierra, es decir, queda en un estado bajo. Al desactivar ese voltaje, cuando yo quito el chip, CPU determina que he quitado el chip y hace su registro de que ya no hay chip, ingrese su chip. En este caso, ¿cómo lo mido? Ingreso el chip, bueno, si solo ingreso la bandeja, ¿qué va a pasar? Ese gatillo va a bajar, se va a separar de aquí, va a dejar la antena más amarilla sola. Ahí debe haber un estado alto de entre 1500, 1800. Si eso está bien. Nunca debe estar aterrizada a tierra si yo a este gatillo lo separo. Para medir acá debo separar el gatillo. Entonces, esto se estaba dando. Ahora, lo otro era verificar el voltaje. El voltaje que debe llegar acá, que es de 1.8. Y aquí venía mi confusión, porque si yo me vengo acá, el A02S, y en ese pin yo aplasto el gatillo, no muestra, no se marca, no me lo marca que me pueda a mí indicar que a dónde va. Si yo marco este, se marca. Yo aplasto este y no lo marca. Se queda como que no va a ningún lado. Entonces, ¿qué hice? Opté guiándome por la poca experiencia que tenemos, los que vamos comenzando, opté por tomar continuidad, ya que yo sé que siempre las líneas que vienen acá quedan por aquí cerca y mayormente a resistencia. Por ejemplo, miren, entonces eso me dice que muy probablemente la línea que le lleva el 1.8 por aquí cerca está. Entonces me puse a tomar continuidad hasta llegar al punto de que esta resistencia que está aquí, esta que está aquí abajo de la línea verde, naranja, esa es la que tiene continuidad al switch, al gatillo, es decir, a este punto que es el mismo de la antena amarilla. De esta punta de acá, de este punto de acá, perdón, de este de acá tiene continuidad hacia allá la antenita y del otro lado debería venir el voltaje. Cuando nosotros conectamos el chip, acá de este lado aparece el 1.8 que debería estar acá, que por acá lo entrega otra línea. Cuando saco el chip, esa línea pasa a tierra y este lado queda en un estado bajo y este lado es el que viene para procesador y por ahí determina que ya sacamos el chip. Y cuando lo conectamos aparece el 1.8 y por ahí determina que ingresamos el chip, habilitando todo el resto de protocolos. Eso no se estaba dando primero porque no estaba el 1.8 que debería estar acá, no estaba. Entonces empecé a revisar y no existía. El 1.8 que le llega a esa línea se lo entrega esta misma de aquí, aunque acá no la toman en cuenta. Este mismo 1.8 de esta línea roja es el mismo que se distribuye para acá. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo hace de la siguiente manera. Si nosotros nos venimos al diagrama, quiero que veamos esto. Como si teníamos caída de tensión en todas las líneas, data 1, data 2, línea RC, CLK, datas, todo eso estaban con caída de tensión, que esto es lo que va a CPU, datos, todo lo que es datos va a CPU. Las líneas que vimos ahí de colores.
El problema estaba pasando en que no había el 1.8 y el 1.8 ¿quién lo genera? En este caso, en este equipo lo genera un LDO que está dentro del PMIC. Ese LDO viene, voltaje regulado 1.8. Entrega ese voltaje a toda esta línea que es una sola. De esta línea sola se desprenden tres líneas más que son de la detección de la tarjeta de memoria, del SIN 1, SIN 2, o sea, les entrega el mismo voltaje, debe estar en esta resistencia. Ahora, ese voltaje no estaba en el interruptor, es decir, en el switch detector del chip, no estaba. Como sé que solo es una línea la que entrega ese voltaje, a mí de nada me sirve revisar acá. ¿Por qué no me sirve revisar acá? Porque por este lado no se entrega el voltaje se lo entrega esta línea. Es decir, por esta resistencia ingresa el voltaje, por acá sale y de aquí se conectan a través de una resistencia de 1K estas tres líneas para recibir el 1.8 que viene del PMIC. Como este voltaje nunca ingresaba acá, nunca mi chip iba a ser detectado porque no estaba el voltaje que el CPU le iba a identificar como una orden, digamos un encendido y un apagado, no estaba. Y esa orden se la da a raíz de este voltaje. ¿Quién hace el voltaje? Lo hace PMIC. Entonces yo vengo a revisar ese voltaje. Ese voltaje, bueno, acá me lleva a todos lados porque ese 1.8 es una línea BIO. Una línea que le entrega el 1.8 a todo, no solo a esa parte, sino a todo el teléfono. Si yo le voy a dar siguiente, esto me va a llevar por todo el teléfono. Entonces, yo me fui de nuevo al PMIC, ya que esta línea estaba sin voltaje, exactamente era esta línea. Me vengo y bajo al PMIC creyendo que de pronto ahí hay alguna sulfatación o algo. Me bajo al PMIC topándome con una anomalía, que esta parte del centro de este PMIC estaba soplado, es decir, tenía delaminación, pero en muy poca, digamos que con el microscopio se logra distinguir, a simple vista no, una poca delaminación. Entonces, ¿qué hice? Verifiqué si esta línea de acá estaba teniendo un buen contacto y no estaba teniendo un buen contacto. Incluso el equipo se apagó, le volví a hacer revaling, le hice unas esferas muy grandes, lo volví a montar, muy grandes, ¿para qué? Como de pronto a la hora de dar temperatura se me vaya a inflar un poquito más de lo que ya estaba, pueda que las esferas de las orillas no suelden, es decir, las de aquí no suelden. La hice bien grande y lo volví a montar. Ahora este voltaje ya apareció, este voltaje de aquí apareció el 1.8 y hasta ahorita lo tenemos con señal. Si ese voltaje vuelve y se desaparece mañana más tarde, este 1.8, para que nos funcione nuestro lector de chip, tocaría, ya no es recomendable bajar a este PMIC, tocaría mirar alguna salida LDO que sí esté trabajando bien y cogernos de esa línea que maneja un 1.8 y que se active a la misma vez que este de acá se activa, es decir, después de que cargue todo el sistema operativo o antes de ser posible. Una línea que se active y no se vaya a desactivar. Digamos, si yo me agarro una línea a la cámara, solo va a trabajar cuando tenga la cámara activada. Necesitamos ver qué línea está habilitada de radiofrecuencia o algo y sacar un puente de ahí si esto vuelve a dar el problema, ya que fue por caída. Y cuando estos equipos son gama baja, la fibra de vidrio que mantiene unida la placa es de mala calidad o trae muy poca fibra de vidrio y la placa se torna como vacía y es más probable a que siempre se separe. Esta falla he visto en los gama baja, todos los A en gama baja, A11, A12, todos los gama baja. Ese es el problema que tenía y todo eso lo descubrimos a raíz de que no nos detectaba el chip. Luego no había voltaje, revisamos con caída de tensión a las líneas de datos, todas estaban bien. Y el problema era una línea de alimentación proveniente del PMIC que al parecer estaba haciendo un mal contacto ahí.
Entonces, muchachos, esa pequeña travesía se las quería compartir porque me pareció interesante. A veces hay muchos colegas que se ponen a hacer todas las cosas del mundo y no toman en cuenta lo más básico. Hay colegas que incluso todo lo que es radiofrecuencia enseguida le quieren meter osciloscopio, cuando primero lo podemos diagnosticar con un simple multímetro y podemos incluso dar un buen diagnóstico y una reparación. Si todo esto se estuviera dando, voltaje, caída de tensión, ok, todo, y no me agarra señal, entonces ahí sí ya profundizo con osciloscopio, ver frecuencias, ver si hay la frecuencia adecuada, si hay sincronización, todo eso luego de que este protocolo todo estuviera bien. Entonces, muchachos, si te gustó el video, comparte, regálame un like, suscríbete a mi canal de YouTube, síguenos en Facebook para más contenido como este. Saludos a todos y que tengan un excelente día.